Son las 8:37. Continuamos en Radio Análisis a esta hora de la mañana, en este día jueves 11 de junio del año 2026, donde, entre otras cosas, empieza el Mundial. ¿Ah? Así es que la productividad laboral el día de hoy se va a mantener en la tarde con los mismos indicadores que el país obviamente conoce. Montserrat Rolano, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, a propósito de eso, después del panel vamos a tener una entrevista sobre el hito del momento, que es la colección de las láminas del Mundial. ¿Usted coleccionó el álbum? No, pero mi hijo de 24 años me preguntó sentidamente por qué el papá no le había comprado láminas, ¿no? Para que veas cómo están las cosas. ¿Cómo están las cosas? Sí. Sí, yo tampoco colecciono. Estuve a punto de caer en la tentación, pero es harta la plata que hay que desembolsar en las láminas, sobre todo. Así que el sábado voy a ver a mi hijo y tengo que tenerle láminas del álbum. Sí. Yo tengo repetidas. Ya, por si acaso. Manda el anuncio. Vamos a dar el celular de Dino Pancani para quienes quieran intercambiar láminas. Profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y senador universitario. Muy bienvenido, Dino. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y al investigador del Instituto Libertad, César Miranda. Bienvenido, César. Muchas gracias. Hoy panel entre 4 periodistas. Mira, sí, estamos tomándonos el mundo. Oye, bueno, a propósito... No sé si eso sea bueno para el mundo, pero bueno. Sí, yo tampoco. A propósito, yo ayer lo mencionaba como a esta misma hora, ¿no? Pero fue uno de los temas del día, sino el tema del día ayer, incluyendo la encuesta CEP y un montón de otras cosas que ocurrieron durante la jornada. Esta ruptura del silencio presidencial. El presidente Boric con este tuit bien extenso, donde acusa una contradicción entre los embargos por el CAE y el rechazo del secreto bancario, del levantamiento del secreto bancario. Esto generó un montón de repercusiones políticas. Le respondió el ministro Alvarado durante la mañana, el ministro Quirós, quien además... como el estilo que lo caracteriza, bien frontal y sin quizás importarle mucho si es políticamente incorrecto, a propósito del CAE, hace una mención sobre las carreras que son menos rentables, llama a que las personas no se endeuden innecesariamente con carreras que no necesariamente son bien rentables, cuestión que fue bastante cuestionada, porque ahí el subtexto es: si tú eres pobre, no estudies carreras, no sé, humanistas, ¿no? Se podría interpretar de esa manera. Pero bueno, por otro lado, también fue criticado el presidente Boric por esta frase que inicia el tuit que, pese a haber un consenso técnico, no se avanzó en la reforma que él propuso, ¿no? Del FES. Esto del consenso técnico fue bien rebatido también esa frase, y se recordó que su propio ministro de Hacienda en su momento, Mario Marcel, había manifestado reparos, ¿no?, con esta idea de la condonación del CAE. Bueno, hay varios elementos sobre la mesa. Está como telón de fondo lo que está ocurriendo con deudores del CAE, o los morosos, ¿no?, del CAE. Dino Pancani, ¿qué te parece? Y además, disculpa, que el presidente haya roto este silencio que habitualmente son de 6 meses, ¿no? Y con este tema en particular, porque pudo haberlo hecho antes. Hay otros temas cuando se le emplazó por el tema de las finanzas públicas, eso también, ¿no? Muy llamativo. Con este tema. Y por otros temas. Claro. No, sí. Yo comparto el tuit del expresidente Boric, ¿no? Creo que rompe de alguna manera ese silencio, porque con todo sigue siendo el lugar de los estudiantes, sigue siendo un tema identitario, ¿no? Sigue siendo el expresidente de la República, muy joven, en el cual diría yo que su periodo de mayor lucidez y legitimidad la tuvo como dirigente estudiantil. Luego, que era evidente que podía pasar, ¿no?, como presidente de la República, es que probablemente los recuerdos son distintos, ¿no?, en torno a su figura. Pero yo comparto que efectivamente desde el lenguaje hay una contradicción, ¿no? Desde la idea hay una contradicción de parte de la derecha, una contradicción que es bien relativa, ¿no? Digo, porque creo que también es parte de lo que es la derecha, ¿no? Es decir, por un lado querés seguir y saquear a los sectores más empobrecidos, entonces a partir de eso les da pautas morales, ¿no?, con el comportamiento de la morosidad, por ejemplo, y por otra parte
lo hemos visto, ¿no? Tiene una manga ancha en torno a la evasión de impuestos de las grandes empresas, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una contradicción, pero creo que representa a este sector de la derecha, que es la hegemónica hoy día, representa a este sector de la derecha. Por otra parte, es a buena hora ya, yo soy parte de una universidad pública, ¿no? Y la universidad pública no mide si es que una carrera se da o no se da, si es que es rentable. La mide si es que el país la necesita o no la necesita, ¿no? ¿Chile necesita filosofía? Chile necesita filosofía. Necesitamos más y mejores filósofas y filósofos. No obstante, si es una carrera que no trae réditos económicos posteriormente, e incluso si es una carrera que tiene pocos estudiantes, la Universidad de Chile lo mantiene. La Universidad de Chile o las universidades estatales en general, ¿no? Porque están pensando el país, porque tienen un compromiso con el país. Lo que nos dice este señor, en definitiva, es decir, si es rentable, hágalo. Y también, rentable para el individuo. Por supuesto, sí. Si es rentable para el individuo, estúdielo. ¿Y qué es lo que puede ser rentable? ¿Qué me puede asegurar un poquitito de recursos, ¿no? Quizás alguna carrera técnica. Por lo tanto, los sectores claro, ni siquiera las pobres, tradicionales están asegurando ahora. Pero imaginemos que yo estudio una carrera técnica, incluso puedo soñar con ser pyme, ¿no? Con ser yo la persona que de manera informal estoy trabajando. Por lo tanto, es condenar al pobre a seguir estudiando carreras en las cuales mantiene una cierta informalidad. Ahí me quedo por ahora. César. Yo diría que es interesante analizar cuáles son los incentivos que se han dado para llegar a esto. En primer lugar, ayer conversaba con un colega investigador, un libro que es bien interesante de Richard Thaler, que se llama Portarse Mal, que dice relación con cómo se toman las decisiones irracionales en términos de economía. ¿Ya? Y más allá de eso, yo creo que podemos decir que no es poco racional por parte de la ciudadanía dejar de pagar una deuda cuando existe una promesa gubernamental, política, muy fuerte de condonar esa deuda. O sea, es del todo racional. Claro, es del todo racional. Sí. Entonces, lo que a mí me pasa con la intervención del presidente Boric viene asociado primero con un desconocimiento de esa responsabilidad. Si yo a ti te digo, oye, ¿sabes qué? No te preocupes por pagar esta primera cuota de 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos, porque en algún momento esto se va a condonar. Claro, a lo mejor la persona va a empezar a dejar de pagar y resulta que al final del periodo no van a ser 200.000 pesos, 400.000 pesos, 600.000 pesos la deuda. Es una deuda completa y absolutamente acumulada. Entonces, creo que ese es un correlato de irresponsabilidad. Ese es un relato, mejor dicho, más que un correlato. Eso es un relato de irresponsabilidad de no hacerse cargo de las obligaciones que se asumen. Y que creo que hoy día colapsa porque hay un cambio de mando en la dirección ideológica del gobierno y del Estado en relación al tema de la responsabilidad, de asumir las deudas que se contrajeron con el Estado. Y en ese punto creo que el presidente Boric omite su responsabilidad. Ya yo creo que ahí hay una omisión importante para mí y que me parece que el tuit no fue afortunado por eso, ¿no? Y en segundo término, en lo que dice relación con el tema de la rentabilidad de las carreras, que lo tocaba acá el colega mientras estábamos conversando, me parece que hay un llamado de atención probablemente en tiempos distintos a los que nosotros crecimos cuando fuimos profesionales o cuando nos formamos universitariamente, ¿no? Es innegable observar que hoy día hay una sobreoferta de profesionales en el mercado en muchas carreras. Y es innegable, o creo que no es malo, poner en la mesa de discusión pública que las decisiones que tú tomas al momento de elegir una carrera hoy no son las mismas condiciones que cuando nosotros las tomamos. Cuando nosotros decidimos ir a la universidad, había efectivamente una posibilidad cierta de mejorar nuestra calidad de vida mediante el título profesional, ¿no? O sea, había una diferencia significativa que nosotros íbamos a tener en nuestro nivel de ingresos, en nuestro nivel formativo, en nuestro nivel educacional, en nuestra calidad de vida. Si hoy día observamos que eso, como tú lo decías recién, ya no es una realidad, creo que es razonable poner ese antecedente en la mesa para que las personas tomen decisiones, porque finalmente las personas tienen que tomar decisiones idealmente con todos los antecedentes que tienen sobre la mesa. Y eso va incluso a requerir, si es que me voy a arriesgar a tener una calidad de vida más inestable, pero voy a estar realizado profesionalmente, o viceversa. Quizás no voy a tener una realización profesional,
pero al menos voy a tener cierta estabilidad en la calidad de vida. Pero eso, disculpa Pato, ¿es una decisión de las personas o es una decisión de una mirada más estratégica del Estado, del tipo de formación que se requiere para los tiempos actuales? Porque trasladarle solo la responsabilidad a las personas, que muchas veces no tienen toda la información tampoco, y desde alguien que es el representante del Estado, ¿no? En este caso el ministro de Hacienda, quizás no sé cómo lo ves tú, ¿no? Es una pregunta que siempre nos hemos hecho, que dice relación con la capacidad de planificación respecto de la oferta educacional. Yo diría que conforme a los tiempos que estamos hoy, es una responsabilidad un tanto mixta, ya tanto de la persona como del Estado. Creo que el Estado debe preocuparse de que la información y los incentivos fluyan de manera tal de que las decisiones que las personas las puedan tomar lo más libres posible, podríamos decir, ¿no? Sí. Pero sin embargo también hay nuevamente un relato de responsabilidad, ¿no? Hay un deber del Estado de probablemente generar estas condiciones para poder tomar la decisión más óptima posible, pero también hay una parte de responsabilidad que dice relación con el individuo de hacerse cargo, o mejor dicho, de tomar la decisión responsable, consciente de qué es lo que significa cuando toma una decisión profesional. Y yo no creo que esa discusión, el día de hoy, ponerla en la mesa, sea malo. Probablemente tenemos que sincerar que no es el país en el que crecimos hace 20 años. Y que la promesa social no se cumplió. Ahí Dino... Sí, a mí me gustaría hacer un matiz ahí, ¿no? Dele. Después hablo yo. Sí. No hay problema. No, digo que... Empecé a hablar antes que tú, así que dale. Que es... Esta planificación no puede ser el mercado el que la resuelva, ¿no? Es el Estado que estratégicamente es la que tiene que resolverlo. Entonces, a partir de eso, trasladarle a un muchacho o una muchacha de 18 años que tome una decisión para la vida y que luego diga, bueno, usted tomó la decisión de estudiar, no voy a dar ningún nombre de carrera, pero hay carreras ficticias en las universidades privadas de manera impresionante, ¿no? Que prometen, a través de la publicidad, prometen un montón de cosas a través de la televisión, y posteriormente uno mira y dice, pero esto no es así, ¿no? Y que tienen financiamiento estatal. Y que tienen, bueno, además, ¿no? Que es un peso para la estatal, un peso para la privada. La estatal llena de responsabilidad mirando el país, la privada mirando si es que el mercado efectivamente, bueno, también como pagadora, algunas como pagadoras de favores políticos, ¿no? Pero además mirando hacia la responsabilidad, en este caso la responsabilidad solamente de la persona. Creo que hay planificaciones, por ejemplo, acá voy a poner un ejemplo. Cuando se crea la Universidad de Aysén, uno dice... ¿Es el mercado la que tiene que resolver? Y yo le digo, vamos a poner, no sé, medicina o ingeniería en mina en Aysén u otra. ¿O es el Estado el que tiene que planificar y decir, por ejemplo, turismo tendría que estar dentro de las carreras que la Universidad de Aysén tendría que tener, ¿no? Porque ¿dónde se va a estudiar mejor turismo que en la región de Aysén? No puedo yo trasladarle, en este caso, al muchacho o a la muchacha aysenina, la responsabilidad cuando le doy la oferta de decir enfermería, por ejemplo. Y digo, efectivamente, o hay un matiz que tiene que ver con la región sobre enfermería, pero si voy a dar exactamente la misma carrera de enfermería en Aysén que en Calama, tengo un problema y creo que el Estado no está ahí, lo que está es el mercado, ¿no? Sí, ahí César, sí. Se da una suerte de paradoja. Iba a preguntar otra cosa, pero a propósito de lo que dice Ino, lo que decías tú, porque... esto que lo estamos conversando ahora en términos como de sus consecuencias, en principio ha sido uno de los corazones de un debate estrictamente ideológico que ha habido sobre educación. Es decir, cada vez que en los últimos 20 años, pongamos desde la Revolución Pingüina en adelante, aunque los indicios vienen de más atrás, se ha querido plantear desde un sector de la política alguna idea de regular la oferta o de conducir la oferta universitaria, viene desde el otro lado de la política una respuesta férrea en defensa de la libertad de enseñanza, ¿no? A mí me da la impresión que pasadas 2 décadas y tratando de ver cómo gestionamos este choque incompatible ideológico, queda más o menos en evidencia que el mero funcionamiento del mercado por sí solo no resuelve el problema, porque es constatable que hay universidades que ofrecen carreras que no tienen conexión con el mercado laboral
Y por el otro lado también es constatable que pareciera ser que los estudiantes no están en condiciones de tomar, o sus familias, de tomar decisiones con la información adecuada, que es una de las utopías del mercado, que el mercado entrega toda la información y eso permite decisiones informadas. Bueno, me pregunto cómo salir de ahí, porque si no vamos a seguir en el mismo choque ideológico que se daba, por ejemplo, ustedes recordarán cuando se dio el debate sobre la derogación de la LOCE y el modo en que se erigió la LC. Sí, yo diría que la solución es precisamente alejarse de los extremos. Yo coincido contigo en que hay harta evidencia como para hacer análisis respecto a ese punto. Y alejarse de los extremos implica también comprender que las universidades estatales no son la panacea, en ningún caso, en materia educacional, ni en términos de calidad, ni en términos de correcta ejecución de proyectos educativos. Tenemos universidades estatales que muchas veces tienen paralizaciones durante el 50% del proyecto educativo del año, el 60% del proyecto educativo del año, y terminan metiendo semestres de 4 o 5 meses en un mes y medio, en 2 meses, haciendo todo acelerado, y difícilmente podríamos calificar eso de educación de calidad o efectivamente de una formación profesional competente. Creo que ahí precisamente podemos observar que tanto una postura muy pro Estado o una postura muy pro mercado requiere una revisión. ¿Ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que probablemente esto también requiere comprender que el Estado en estas planificaciones llega tarde. ¿Ya? Yo creo que si nosotros hoy día hacemos un análisis respecto de qué planificación podría haber tenido el Estado respecto del fenómeno de la inteligencia artificial para orientar las carreras hacia estas nuevas formas de ejercer el profesionalismo, probablemente el Estado estaría completa y absolutamente desfasado, si es que la planificación hubiese dependido exclusivamente de ellos. O sea, es cosa de ver cómo hoy día muchos profesionales que salieron hace 2 o 3 años no tienen herramientas para manejar el ejercicio de su profesión con inteligencia artificial, de universidades estatales y también de universidades privadas. Entonces, el tema de la planificación muchas veces hay que comprender que no necesariamente es tampoco la panacea, porque hay muchas cosas que son variables dinámicas y que van reconfigurando y dibujando nuevas variables en el mercado educacional en el que uno se va moviendo, porque al final, uno guste o no, más allá de la visión que uno tenga, uno se incorpora a un mercado laboral que viene de una formación educativa y se mueve con distintos códigos y distintas herramientas que están disponibles. Eso es un segundo elemento que también pondría en la mesa al momento de ponderar cómo vamos a tomar las decisiones en materia educacional, para también entender que hay matices cuando hablamos de planificación del Estado. Y en tercer término, para coincidir, sí, efectivamente, yo creo que después de estos 20 años, probablemente tenemos que avanzar a un debate menos ideológico en materia educacional, más científico, entre comillas, podríamos decir. Qué difícil. Sí, es que es difícil, es muy difícil, porque nadie va a querer hacer concesiones en base al resultado de la evidencia. Porque si es que en algún momento llegamos a la conclusión de que abrir una universidad estatal fue una mala idea, van a aparecer los defensores del Estado y no van a querer cerrarla. Y viceversa, ¿no? Si es que aparecemos con la idea de que hay una carrera privada que no está rentando como debería rentar para el mercado laboral, para las personas que tomaron esa decisión o incluso para nosotros como sociedad, tampoco la van a querer cerrar, porque va a existir, por un lado, el gran rol que tiene el Estado en pos del bien común en algunos argumentos, y por otro lado, el rol que deben tener las personas en el mercado educacional respecto a la libertad de enseñanza. Entonces, tampoco es una decisión que sería ideal, pero no va a ser fácil. Hoy los quiero llevar, para no quedarnos en este tema, que en realidad era como un pelito nomás de lo que les planteé inicialmente. Sí. Tenía, no, pero dale cambio. Sí, que si nos quedamos en este tema podemos hablar mucho rato, y hay hartos. Y además hay nos gusta este tema. Sí, hay hartos temas. Podemos quedar toda la mañana. La SEP, que salió ayer, que se da en un contexto que lo podemos analizar también a la vuelta de los 3 meses de gobierno. Yo les propongo analizarlo por separado, porque la SEP, que es una encuesta mucho más cualitativa, que no mide la fotografía del momento, bueno, también hay algo de eso, ¿no? Pero entrega datos bien interesantes, que está lo de la aprobación del presidente, que es un dato que también puede ir variando con el tiempo, las figuras mejor evaluadas, donde llama la atención Tomás Bodanovich, que se dispara en relación a todo el resto. Está Franco Parisi, que se pega una alza, igual que Claudio Rego y José Antonio Kast, que están en segundo lugar. El presidente con una desaprobación también bien importante.
Pero bueno, eso tiene que ver quizás con fotos del momento, pero entrega datos bien interesantes, creo yo. Uno de ellos es que los principales ejes temáticos que preocupan a la población están en sintonía con el gobierno, no con lo que plantea el gobierno. Por ejemplo, hay un 55% de las personas que responden a esta encuesta señalan que están en contra de todo tipo de migración, irregular y regular, ¿no? Irregular además de regular, para que se entienda. Y que hay más de un 60% que la asocia con criminalidad y así sucesivamente. Si uno ve los ejes temáticos están bien en sintonía con lo que propone el gobierno. Y como dato final, Dino, y ahí te doy la palabra, de las instituciones mejor valoradas está Carabineros, las Fuerzas Armadas, la PDI y además las radios y las universidades. Así que hay también como una mención doble en el caso de nosotros, pero también hay que señalarlo, porque en momentos donde todo está bien deslegitimado, tener instituciones que tienen una alta valoración ciudadana también es importante. Dino Pancani, por donde quieras entrar. Voy a entrar por dos partes. Una que tiene que ver con el tema de la inmigración, ¿no? Cuando hay de manera permanente, ¿no?, y sistemática, y hace años, ¿no?, una denostación de los inmigrantes, no es raro que el 55% crea que los asocio a el Tren de Aragua, ¿no?, a todo o a cada uno de los ciudadanos venezolanos. Un 67%. Un 67%. 55% los rechaza de plano. Perfecto. Todos. Bueno, pero va hacia allá el argumento, ¿no? Cómo señalar, por ejemplo, que las universidades están en paro durante tanto tiempo. Esa es una denostación gratis también, en la cual también de manera permanente se está señalando que las universidades privadas o las universidades estatales están en paro permanente, lo cual no es así. Por algo es esta universidad en particular y otras universidades estatales siguen estando por sobre los rankings de muchas de las privadas, salvo las tradicionales, ¿no?, que ahí entra la Católica, la de Concepción, etc. Entonces, ante esa denostación, uno dice, sí, hay una ignorancia en la cual yo tiendo a echarle la culpa de todo a los inmigrantes, ¿no? Como, por ejemplo, a propósito, el acento está puesto en el ejecutivo del Banco Santander, que es de nacionalidad venezolana, y el acento no está puesto en el Banco Santander a propósito del lavado de dinero, ¿no? Los bancos vaya a pedir un préstamo, ¿no? En el préstamo tiene una cantidad por pedir muy poco recurso, ¿no? Está la Contraloría, está el jefe sucursal, está una serie. No ha aparecido el banco. Aparece este ciudadano venezolano. Y cuando aparece entonces ese ciudadano, en general tiende a hacerse una amplificación en torno a los inmigrantes. Por lo tanto, desde ese lugar me lo explico, además de que problemas hay con el Estado para poder absorber, indudablemente, podía ser más ordenado también, etc. Lo que más me llama la atención de la encuesta CEP, de todo, a propósito del 67%, es que entre quien le cree poco al gobierno de Kast y quien le cree nada al gobierno de Kast a propósito de sus promesas de campaña, hay un 67%. Un 67% que no le cree. Y que eso probablemente, esta encuesta fue posterior a la metáfora y a la sinécdoque, ¿no? Claro, de abril-mayo. Exacto. Por lo tanto, creo que eso es un problema. Y quienes están menos, y que ya eso es tradicional, menos valorados, son los partidos políticos y el Congreso. Creo que ese es un problema que no es solo de este gobierno, ¿no?, que este gobierno creo que lo intensifica, pero que ese es un problema de la política en sí, ¿no?, que el 67% no le cree a un gobierno que está recién empezando, que lleva 3 meses, ya no le cree. Creo que tenemos un problema y vamos a tener un problema para que se metan otros populismos entre medio, porque la política pasa a ser, en términos generales, un populismo, ¿no?, incluso los partidos tradicionales. Para mí eso, y si es que quisieran ver el país, y si quieren un poco el país, yo creo que debiese concentrarse en ese lugar, ¿no? Concentrarse en decir el nivel de la política, las opiniones que se vierten, las vocerías que se van presentando, que se invitan a reflexionar, creo que debiesen tener más responsabilidad para que efectivamente, cuando yo vea una política o un político, independientemente del partido del cual represente, yo pueda creer que hay algo de verdad en lo que me está diciendo, ¿no? Pero acá lo que me dice es que no me está diciendo nada de verdad, y además
el presidente, vuelve a la metáfora, con un tono burlesco, ¿no? Burlándose a propósito de la metáfora y de la cinematografía. Incluso quienes votaron por él, claro, si uno hace la suma. Sí, vamos a darle la palabra a César, pero César, si te parece, vamos a un breve alto y volvemos. Pero por favor, ni un Quiero problema. hacer una sola mención a un riesgo de salirme demasiado de la coyuntura. En mi opinión, lamentablemente, pero es así, la refracción a los migrantes es una cosa prácticamente consustancial a la humanidad desde que existe organizadamente. O sea, ya en el Antiguo Testamento se pueden encontrar rastros de rechazo a los migrantes, miles de años atrás, muy lejos, y uno puede seguir el tránsito a lo largo de la historia en conflictos, en obras artísticas. Parece que no es algo que haya empezado con el Chile actual, sino que hay algo que le cuesta a los grupos humanos cuando se trata de recibir a otros que tienen costumbres distintas o características distintas. Pero bueno, no me quería poner demasiado profundo, pero quería hacer esa mención. Sí. Solo agrego que al migrante pobre, ¿no? Al migrante, no al extranjero. Exacto, porque al otro se le invita e incluso se les dan tierras para que puedan desarrollarse. Eso se llaman colonos. Así es. Sí. Los que llegaron en el siglo XIX al sur, a ellos me refiero. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos la conversación. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vapear no es vapor de agua, es una mezcla de sustancias tóxicas que inflaman los pulmones y mantiene la adicción a la nicotina. No es una alternativa saludable. La evidencia es clara, escúchala. Soy Andrea Muñoz Martínez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología. El daño del vapeo puede ser inmediato. Crisis respiratorias, dolor torácico, vómitos y dificultad para respirar se han visto incluso en personas jóvenes. Algunos casos terminan hospitalizados. No necesitas años para enfermar. Soy el doctor Marco Cornejo Ovalle, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología. Que no te vendan humo, una iniciativa conjunta del programa A Tu Salud, el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile. Hola, ¿cómo están bluseros y bluseras? Mi nombre es Ricardo García Huidobro, también conocido como Panamá Armónica. Los invitamos a escucharnos todos los lunes de 21 a 22 horas en Blues Chileno, programa exclusivamente dedicado a difundir la escena rica del blues en Chile que está creciendo cada día más. Carteleras, conciertos, entrevistas en exclusiva y mucha música para sanar las heridas del alma. ¿Dónde? En la 102.5 Radio Universidad de Chile. Música que se siente en la radio que piensa. Son las 9:06. Bueno, antes de volver al debate sobre la encuesta CEP, queremos comentarle algo, que como Tania González sabe, esta es mi parte preferida en la conducción de este programa. Cuando llega el día jueves y tenemos que señalarles que viene un concurso, ¿cierto?
Bueno, la información es la siguiente. El Ballet Folclórico chileno, el Ballet Nacional chileno, el BANCH, regresa al Teatro de la Universidad de Chile con el segundo ciclo de su temporada 2026. Esta presentación, que es la segunda y que se llama Página 16, en rigor se estrenó la semana pasada y este fin de semana es el último, del destacado coreógrafo brasileño Alan Keller, quien debutó en Chile con una propuesta que nos invita a reflexionar sobre la memoria, la resiliencia y las huellas que deja la experiencia humana en nuestros cuerpos y en la identidad colectiva. Tenemos 5 entradas dobles para los primeros que llamen. Entiendo que es para la función de mañana viernes, Tania, ¿no? Sí, función de mañana viernes. Si me pueden poner la hora, tengo entendido que a las 20 horas, 19 horas. Mañana viernes 12 de junio a las 19 horas en la función del BANCH. Los primeros que llamen al 22977-1579, 22977-1579, podrán ir a ver a este prestigiosísimo cuerpo estable del ballet chileno y de la Universidad de Chile, que a través de décadas ha construido parte importante de la historia de la danza en nuestro país. En poquitos minutos les damos los nombres de las y los ganadores. Bueno, estábamos ahí retomando la conversación sobre el análisis de la encuesta CEP. No le habíamos dado la palabra a César, así es que la palabra es toda tuya. Quería tomar el tema de la migración primero, que era lo que estábamos conversando, y el tema de la confianza, que es lo que había mencionado el colega acá. En cuanto al tema de la migración, desafortunadamente los tiempos migratorios son políticamente geológicos, son lentos. Lo que es la normalización del fenómeno migratorio siempre toma tiempo y es una variable histórica que lo conversábamos recién. Es difícil y no es tan rápida. A mí me toca trabajar con comunidades de venezolanos, con los cuales hemos tenido varias charlas, hemos hecho varios trabajos en conjunto, y sin duda alguna uno siente y escucha los problemas que genera esta estigmatización, ¿no? Ahora, yo soy del norte, yo soy de Calama, ¿no? Y nosotros en Calama siempre hemos sido una ciudad con harto flujo migratorio desde mucho antes de lo que estaba sucediendo acá, especialmente peruanos bolivianos por la cercanía fronteriza. Y si bien, me atrevería a decir que si bien ya estaba relativamente normalizado ese flujo migratorio, creo que los problemas comienzan con el cambio en las metodologías de criminalidad que provocó muchas veces los flujos migratorios desmedidos. Entonces no atribuiría exclusivamente a una cuestión racial, económica o social cualquier crítica migratoria, sino que también hay una percepción y preocupación respecto de cómo llegaron nuevas metodologías de comisión de delito, de crimen organizado, frente a las cuales los ciudadanos primero recibieron los impactos más negativos y se enfrentaron ante un Estado que, nuevamente, no estaba preparado ni planificado para responder a ese fenómeno, considerando que hablábamos recién de los planes del Estado y cómo estos no siempre resultan. Y desde esa perspectiva yo tiendo a pensar de que tenemos un desafío social tremendo frente al tema de la migración, ¿no? Porque este rechazo genera sin duda algunas situaciones de discriminación que humanamente no se las merece nadie, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es lo que dice relación con la confianza en el tema de la encuesta CEP. Yo diría que hay un patrón histórico, en primer lugar, que los gobiernos, tanto de Piñera, Boric y ahora el de Kast, en los 3 primeros meses llegan de inmediato al 30% de aprobación. Es increíble. O sea, ha sido como un patrón histórico que están cumpliendo los gobiernos al momento de asumir. Y lo que a mí me preocupa de eso, contemplando siempre estas cifras de mala evaluación de las instituciones políticas, del gobierno, de los partidos de oposición, de los partidos políticos, del Congreso, es la erosión institucional, ¿no? Más allá de que todos siempre tratamos de llevar agua a nuestro molino cuando salen este tipo de encuestas, me preocupa la erosión institucional que se viene produciendo en cada gobierno. Hay un nivel de expectativas que decaen absolutamente en todos los últimos 3 gobiernos en términos de aprobación y en términos de requerimiento de soluciones públicas, en primer lugar. Y creo que eso muestra un agote que sigue estando allí respecto de la clase política tradicional y respecto de los mecanismos institucionales para la resolución de problemas, que ahí yo coincido mucho con Dino, nos está preparando hacia un populismo
Y si hay algo que yo he aprendido es que ni los populismos de izquierda ni los populismos de derecha son buenos. Siempre terminan dejando la crema de una u otra manera. Y junto con eso, también agregaría que también hay una muestra de bipolaridad en algunas de las respuestas de las encuestas CEP, que también me preocupa porque dice relación con que cada vez nos estamos anichando mucho más. Subieron los optimistas, pero también subieron los pesimistas respecto de qué es lo que iba a pasar con el país en el futuro. En una pregunta te dicen que idealmente no debería reducirse el gasto por parte del Estado, especialmente en beneficios sociales, pero en otra también te responden que idealmente en vez de subir impuestos tendríamos que bajar un poquito la inversión en la administración del Estado. Entonces, creo yo que todo este tipo de encuestas, especialmente la CEP, que es una encuesta que todos calificamos como la madre de todas las encuestas por la metodología que tiene en terreno, y nos va mostrando una radiografía de una ciudadanía más impaciente, cada vez más impaciente, independiente del color político de la persona que esté ejerciendo el gobierno, o ejerciendo el poder en realidad, para meter también al Congreso en esto, y al mismo tiempo más bipolar y polarizada. Entonces es una radiografía preocupante, más allá de las variables políticas que nosotros podamos analizar en temas coyunturales. Sí, Dino, para ir avanzando también y haciendo, sumando también al análisis los 3 meses de gobierno que se cumplen hoy, ¿no? 11 de junio. Porque bueno, la encuesta CEP también hacía una descripción de todos los episodios de las primeras 4, o sea, las primeras 8 semanas, ¿no? del gobierno, incluyendo, bueno, el benzinazo, ¿no? El cambio de gabinete, esta frase de la metáfora a propósito de los inmigrantes, en fin. ¿Cómo ves tú estos primeros 3 meses y si tú o si ustedes se hubieran imaginado, considerando todas las expectativas que se generaron, todo lo que se dijo en campaña, esto del gobierno de emergencia, que transcurridos 3 meses íbamos a estar en la situación en la que estamos como país? Yo no la voy a calificar, simplemente decir que en lo personal yo no me habría imaginado esto, me habría imaginado una cuestión mucho más, al menos comunicacionalmente, distinta, ¿no? Se señalaron un montón de planes, ¿no? El plan cancerbero, el plan implacable, el desafío 90 y una serie de cuestiones que hacían creer de que los primeros 90 días iba a estar lleno de, la agenda por lo menos plagada de medidas, de propuestas, el Congreso lleno de proyectos de ley. Acuérdate los primeros días de la inundación de la agenda también, donde estábamos hablando de 15, 20 temas al mismo tiempo. Claro. Y claro, o sea, tenemos hasta un cambio de gabinete entre medio, ¿no? De estos 3 meses. ¿Cómo haces ese primer análisis, primer balance? Los primeros 100 días generalmente siempre han sido de un gobierno de tratar de impulsar de manera bien potente su agenda. Recuerdo el caso de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Los primeros 100 días fueron de una agenda bien robusta, ¿no? Se ingresó el proyecto de reforma tributaria, reforma educacional y un montón de otras medidas. Lo mismo intentó hacer también el presidente Piñera, antes del estallido, por cierto, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿cómo lo ves? Porque ha navegado también con bastantes dificultades el presidente Kast. Mira, yo creo, me es difícil no responder esa pregunta sin irme para atrás, ¿no? Yo creo que el gobierno anterior, el gobierno conducido por el expresidente Boric, indudablemente que generó muchas expectativas distintas a las de Kast, generó muchas expectativas que finalmente terminaron en nada, ¿no? Terminaron más bien en el silencio o fortaleciendo precisamente una institucionalidad que la había criticado con mucha fuerza. Estoy pensando en la AFP, en la ISAP, en la reforma a la salud. Carabineros. Se hablaba de refundar Carabineros, ¿no? En su momento. Exacto. Por lo tanto, la gente termina diciendo, en realidad, los que parecen más puros que todos, porque vienen además de los movimientos sociales, me dicen una cosa y terminan haciendo otra y terminan sacándose fotos con Carabineros que, más allá de la labor que cumple, indudablemente que sigue siendo una institución que debiera responder por la violación a los derechos humanos durante el estallido. Dicho eso, es que llega otro señor con unas promesas desmedidas, que todos sabíamos que era desmedida, la metáfora el mejor ejemplo, ¿no? La zanja, otro ejemplo, y así, que lo que hace que es tomar
hechos puntuales instalados, como el tema de seguridad, y a partir de eso dice, yo vengo con la varita mágica, ¿no? Acompañado de eso de una denostación del Estado de manera permanente y de una valoración del crecimiento, como que si ese crecimiento nos resolviera el pan de cada día, ¿no? Y creo que eso, lo que estamos chocando hoy día, estamos chocando una manera de decir, es precisamente eso. Es decir, no ha arreglado el tema de la inmigración, tampoco el tema de la seguridad, tampoco quiero decir que se ha empeorado, pero tampoco lo ha arreglado, no hay ningún cambio, ¿no? Y el tema del crecimiento, ¿para qué decir? Tampoco, ¿no? Lo que ha hecho como punto es decir, yo a usted que me debe por el CAE porque estudió, a usted sí le voy a saquear su cuenta, ¿no? Pero hasta el minuto hacia las empresas no hemos escuchado nada. Sobre evasión no hemos escuchado nada, sobre ilusión tampoco. Hemos escuchado la baja de impuestos. Eso es lo que nos ha propuesto. Creo que la comunicación política necesariamente tiene que ir acompañada de gestión. De lo contrario es vacía. Y dura lo que ha durado. Un gobierno que tiene, ideológicamente está muy claro, ¿no? Pero no tiene gestión, no puede tener una exitosa comunicación política, por lo tanto no puede apoderarse de esa agenda. Es una agenda que tiene vaivenes, en la cual levanta un tema, pero ese tema tiene una duración y muchas veces se le da vuelta, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo de eso, de lo perdido, de lo confuso que ha sido este gobierno, es haber puesto a la vocera que puso en su minuto, ¿no? Que venía de un programa de televisión que era en realidad un circo romano, ¿no? O que es todavía un circo romano, ¿no? Haberla tomado ahí para que fuese esa señora o señorita la que llevara la vocería del gobierno, la estrategia general comunicacional del gobierno, ¿no? Por lo tanto, creo que es un gobierno que probablemente va a seguir bajando en su aprobación, y lo que me parece más de cuidado al menos, ¿no? De mirar, ha crispado los ánimos y los va a seguir crispando. Cuando se argumenta desde los extremos, o se reduce a los extremos un argumento, creo que eso finalmente lo que va haciendo es crispar los ánimos, ¿no? Los ánimos de la población, los ánimos de la ciudadanía. Tuvo repunte, sí, el gobierno después de la cuenta pública. Hay que ver si eso se sostiene en el siempre tiempo. Sucede. Es común en todo caso. Sí, ahí César, en complemento con lo que decía Dino, y incorporando algunos elementos, ahí tú recoges los que estimes. Este es un gobierno que tuvo como proyecto político previo por una década y luego en la última campaña presidencial un discurso muy antipolítica tradicional, que en cierta medida eso tiene paralelismos con el Frente Amplio, con su irrupción en la política también hace aproximadamente una década. Impugnador. Claro, lo que el general Pinochet llamaba los señores políticos, ¿no? Pero llegados al gobierno, se reivindica que la política en realidad es una actividad difícil, que es una actividad que requiere competencias, que requiere experiencia. Yo mismo cuando aprecio el devenir de algunos colegas nuestros, de nosotros cuatro en la política, digo, ahí queda demostrado que es mucho más fácil ser periodista que ser político, ¿no? Por lo tanto, se reivindica la política y no me parece que en ese contexto sea casual, por ejemplo, que los dos ministros mejor evaluados sean García Ruminot y Alvarado, que son políticos en estado puro, ¿no? Bueno, te pregunto primero por eso, ¿no? Sobre cómo parecería ser que el mero peso de los acontecimientos restituye el valor de la política en la conducción de las tareas del Estado, y que no es tan sencillo como llegar y traer a alguien, poniendo el ejemplo que hacía Dino de alguien que había destacado en un programa de televisión. Pero voy a un segundo punto, y esto sé que es interpretativo, pero creo que tengo como fundamental lo que es que algunas de las posiciones de mayor objeción a las principales políticas que ha implementado el gobierno desde su inicio, y que por lo tanto son más valiosas cualitativamente, no provienen necesariamente de la oposición, sino de los propios sectores que apoyan al gobierno, ¿no? Podríamos hacer la lista aquí larga de todos los temas que son los que más hemos discutido, y en todos ellos hay una muy destacada persona del mundo de las derechas que se ha manifestado de manera contraria públicamente, ¿no? Bueno, Evelyn Matei en casi todos los temas, para hacerlo como resumen. De lo cual, y aquí viene mi parte interpretativa, deduzco que en la superficie hay un apoyo al gobierno, pero en el subterráneo hay una discusión bastante intensa al interior del mundo de las derechas respecto a cómo conducir el Estado desde la moneda. Bueno, te planteo ahí esos dos temas independientemente del que tú quieras tratar. El primer tema, yo diría que los gobiernos siempre van
a hacer apuestas. ¿Ya? Eso ocurre con todos los gobiernos, y a veces las apuestas fallan y a veces las apuestas resultan. Isquia Siches fue una apuesta y falló estrepitosamente, ¿no? Y no era la vocera, era la ministra del Interior. Era un cargo significativamente, o sea, no sé si significativamente más importante, pero era la jefa de gabinete ministerial del presidente. Y de seguridad. Ahora, ese es un súper buen ejemplo porque, voy a decirlo con mucho respeto, el ministro del Interior, los ministros del Interior siempre han sido viejos, ¿no? Pero luego uno con experiencia. Por eso digo con respeto. Bueno, luego cuando pasan estas cosas uno dice, por algo son viejos. No, y más allá de los reparos que uno podría tener con el contenido, por ejemplo, Camila Vallejos era una persona que venía haciendo política desde los 17 años. Entonces, no es vieja propiamente tal, pero tiene un nivel de bagaje y experiencia política de ¿cuánto? 15, 20 años. Entonces, también yo creo que hay elementos asociados a lo que es la experiencia política que te da ese roce necesario para manejar las complejidades humanas del día a día del ejercicio del poder. Como les decía, los gobiernos tienen derecho a hacer apuestas, ¿ya? Especialmente comunicacionales, especialmente metodológicas, especialmente políticas. A veces esas apuestas van a rendir frutos, y yo creo que hay una apuesta que ha rendido frutos, que es Poduje. O sea, yo creo que manteniendo un estilo muy similar al de Mara Cedini de forma previa, ¿no? Se puede decir el nombre del programa, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el mundo sabe. Poduje, siendo un asiduo participante de Sin Filtros, hoy día es uno de los ministros que tiene un excelente control de su cartera, un excelente control de la agenda pública de su ministerio, y también está dentro de los ministros mejor evaluados. Entonces, nuevamente estas apuestas muchas veces surten resultados y otras veces no surten resultados, ¿no? Igual esto tiene mucho de táctica futbolística, considerando que estamos en el Mundial. A veces uno va a probar un jugador en una posición determinada y te va a rendir muy bien, y otras veces no te va a rendir tan bien. Eso yo diría que es un primer elemento que hay que considerar, ¿ya? Y lo bueno es que cuando la apuesta no te resulta, idealmente hacer el ajuste inmediato, ¿ya? Y eso también es importante, porque si te enamoras de la apuesta y persistes y sientes que al final esto va a rendir, eso termina generando un desgaste comunicacional y propio de los respectivos gobiernos. Entonces yo creo que al menos más que el cambio de gabinete, el ajuste de gabinete, porque se movieron piezas al interior del gabinete, no entró nadie nuevo, sino que se hicieron ajustes dentro del gabinete. Ocurrió a tiempo en primer lugar, y segundo, es propio de estas apuestas que yo les mencionaba. Segundo lugar, ¿cuál era el segundo las críticas punto? Dentro de la derecha. Sí, yo creo que eso es muy común también. O sea, yo creo que en toda coalición, en todo gobierno con coaliciones distintas o una sola coalición, ¿ya? Porque ahora igual en los últimos dos gobiernos nos hemos tenido que acostumbrar a dos coaliciones distintas gobernando, ¿no? El socialismo democrático con el eje Frente Amplio PC fue en el caso de Boric, y ahora es con Chile Vamos con el eje republicano social cristiano. Yo diría que es común, sin duda alguna. O sea, eventualmente esto va a significar una posición tradicional de defender, apoyar, pero yo creo que el diputado Chalper lo decía súper bien, ¿no? El mejor amigo no es el que te dice vamos a todas en un 100%, es también el amigo que te dice, ¿sabes qué, compadre? Por aquí no es. Sí. ¿Ah? Ese yo creo que es la mejor, no sé si hipérbole o metáfora en este caso. Oye, es muy notable lo del diputado Chalper, porque en cada punto de prensa reafirma explícitamente su lealtad al gobierno y acto seguido se desmarca, ¿no? Pero es sano. Establece matices. Pero yo creo que es sano, sí. Y yo creo que es sano precisamente porque en política tú siempre vas a tener una persona que va a estar al lado tuyo férreamente hagas lo que hagas, que eso tiene ciertas ventajas y desventajas, pero también vas a tener personas que te van a poner las luces amarillas, te van a poner las luces rojas, y vas a entender que no siempre tienes la razón. Y yo creo que es bueno tener eso. Yo creo que es innegable la contribución que tuvo el socialismo democrático en el gobierno del presidente Boric. O sea, es innegable. En algún momento, por la fuerza de las circunstancias, terminaron generando esa contribución. Y yo creo que en este caso pasa algo parecido con esta perspectiva de la política tradicional y en esta perspectiva de ir haciendo ajustes gracias a la crítica. Yo puedo solamente agregar en torno a eso, ¿no? Yo creo que uno puede equivocarse cuando quiere hacer la comparación Vallejo-Cedini, ¿no? Porque creo que la pregunta de fondo no es esa, ¿no? La pregunta de fondo es quién puso como vocera a Camila Vallejo y quién puso como vocera a la señorita Cedini, ¿no? Es decir, la responsabilidad acá es del presidente Kast
es del presidente Boric, sabiendo a quién, porque no es alguien que venía de Marte. Yo sé la trayectoria de cada una de ambas personas, fueron colaboradoras antes, además, ambas. Por lo tanto, creo que es el sello el que fracasó, ¿no? El sello que acaban de mencionar precisamente a las dos personas que vienen del mismo programa, del mismo circo romano, ¿no? A Sedini, por una parte, con una frontalidad, con una descalificación, en donde termina saliendo probablemente porque no tenía las condiciones. Pero uno hubiese esperado que el presidente viera si alguien tiene esas condiciones o no. Y segundo, Poduje, ¿no? En particular, ¿no? A mí me llama la atención que uno pueda decir que es exitoso alguien en el cual lo que ha hecho es tratar de desarmar lo que había, con muy poca evidencia, no hay avances en la reconstrucción, y lo que sabemos además es el maltrato a los dirigentes vecinales, porque eso también lo vimos, ¿no? Eso está en los videos. Es el mismo maltrato que aplica cuando está discutiendo con cualquier persona en ese programa, lo aplica hacia los dirigentes vecinales, ¿no? Y creo que ahí está la tensión probablemente. Hay una derecha, ultraderecha, que ha fagocitado a una derecha o a un centro derecho que hoy día se encuentra sin discurso, ¿no? Y sin tono de ese discurso tampoco. Pero cuando uno ve la trayectoria, por ejemplo, del ministro Undurraga de Cultura, uno hubiese dicho, mira, este es alguien que es responsable, es alguien que tiene un buen tono, que es dialogante, que quiso armar un partido que no le resultó, más de centro, etcétera. Cuando uno lo ve hoy día en su actuar con el mundo de la cultura, dice, este señor quiere mostrar que es más aplicado que el último de los, que el más desaplicado de la ultraderecha, porque aparece un personaje absolutamente que uno desconoce, ¿no? Con la rudeza con la cual trata a un mundo en el cual conocía bastante poco, ¿no? Sí, César, para ir ya cerrando, esto que dice Dino de una derecha más radical que está, ¿cómo decirlo?, comiéndose, ¿no?, a una centroderecha. ¿Cómo lo ves? Porque un ejemplo muy actual, contingente de aquello, es lo que ocurre con esta acusación constitucional contra el exministro Grau, ¿no? Así cortito, ¿cómo ves eso, analizando también estos 3 meses de gobierno? Yo creo que el solo hecho de que tengamos ministros como García, Ruminot y Alvarado liderando el proyecto político de implementación del presidente Kast habla mucho de que no hay una fagocitación. Al contrario, yo diría que lo que ha existido es un reconocimiento de esta derecha experimentada políticamente, de esta derecha histórica, podríamos decir, que tiene la capacidad de generar los consensos necesarios para sacar su agenda legislativa. Porque acá podemos hablar mucho, y lo hemos comentado en otras veces, pero los hechos son que este es un gobierno muy efectivo legislativamente. Está sacando su agenda legislativa de forma relativamente exitosa. Y me recuerda al gobierno de Michelle Bachelet, que también era un gobierno que tenía un alto grado de efectividad legislativa. Tenía mayoría parlamentaria que este no tiene. Claro, entonces yo diría que hay que ponderar que esta fagocitación no es tal. Y respecto al contexto de la acusación constitucional contra el exministro Grau, yo al menos he tratado de poner 3 temas en la palestra. Uno, que los hechos son innegables en este caso, ¿no? Que los hechos están descritos y están ahí, es cosa de mirar los respectivos informes, y por lo tanto no es una discusión sobre los hechos, ¿no? Los hechos son graves, por lo tanto tampoco hay una discusión acerca de la gravedad de la calificación de estos hechos, sino que la discusión hoy día gira en torno a una calificación jurídico-política. Y yo creo que esa es una discusión relevante de tener en el Congreso. Y no lo miraría necesariamente como una fagocitación de una derecha contra otra derecha, sino más bien de cuáles son las consecuencias que va a tener un error, digámoslo, significativo en el cálculo y en las proyecciones fiscales. Pero lo del error también ha sido relativizado por economistas y por especialistas de centro derecha. O sea, esto de que sea un error tampoco es un consenso transversal. Claro, pero podemos decir que hay... Quiero reformular entonces. Podemos decir que el hecho no se niega matemáticamente. Sí. Ya, o sea, perdón. ¿Hay que terminar? Sí. No, terrible. Pero quiero decir que acá lo relevante es la calificación jurídica política, y ese debate hay que tenerlo. Es que tenemos que ir a hablar de los temas realmente importantes, que son las láminas del álbum, ¿no?
Sí. Bueno, pero antes de ir a la pausa tenemos que decir también quiénes son las y los ganadores para la función del Ballet Nacional Chileno del día de mañana. Ahí está. Obra página 16, don Ricardo Aliste, Dalma Fuentes, Ruth Salinas, Cristina Zócar e Ignacio Ocea. Paridad de género, 3 mujeres, 2 hombres, para ir a ver esta obra, cada uno de ellos con acompañante. Le agradecemos a Dino Pancani. Dino, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. César Miranda, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre feliz de Con venir. Montserrat vamos a un breve alto y luego una entrevista que, como decíamos, sabemos que van a disfrutar mucho, en especial su conductor, Claudio Medrano. Vamos y volvemos. ¿A quién entrevista?